Jesús comienza las bienaventuranzas diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu. Según lo que enseña este mundo corrompido, ¿cómo puede ser que un pobre sea feliz? ¿Qué quiso decir Jesús con esta afirmación? Querido amigo, te saludo nuevamente. Vamos a continuar con la serie que comenzamos la semana pasada respecto a las bienaventuranzas. En este episodio veremos la primera bienaventuranza que leemos en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, verso 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Las bienaventuranzas tienen un orden lógico. No es casualidad que esta sea la primera. Por el contrario, esta es la base para entender las demás bienaventuranzas. Dios quiere que seamos dichosos, que seamos bienaventurados, felices, y para ello nos indica la norma divina de lo que es la felicidad. Esta felicidad está en clara oposición con la palabra felicidad que nos entrega el mundo. Jesús dice felices los pobres en espíritu. De hecho, vamos a ver que la palabra griega utilizada para pobres es ptojos, que significa mendigo, significa pordiosero. Es decir, Jesús está diciendo felices los mendigos, los pordioseros espirituales, los que no tienen cómo valerse por sí mismos. Suena contradictorio para nuestra mente moldeada a este siglo, porque no podemos entender que un pordiosero sea feliz. Pero la verdad es que solo aquel que reconoce que es un mendigo espiritualmente, que depende y necesita de la compasión de alguien más, él y solo él heredará el reino de los cielos. Un mendigo de espíritu es un mendigo desde lo más profundo de su ser. No depende de la apariencia externa, sino del hombre interior, de lo que hay en mi corazón. Recordemos que nosotros miramos lo externo, mas es Dios quien mira el interior. A través de Isaías, Dios dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Dios mira con compasión a aquel que se reconoce incapaz, al humilde, al que se reconoce como tal y no al que se cree autosuficiente, pareciendo no necesitar a nadie más. Ante el hacedor de todo, ante aquel que declara que su mano hizo todas las cosas, no puedo presentarme apoyado en mi propia justicia. En el libro de Lucas también encontramos las bienaventuranzas, pero hay una salvedad. Lucas 6:20 dice, entonces Jesús se volvió hacia sus discípulos y les dijo, Dios los bendice a ustedes, que son pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Pero la salvedad es que también hay un ay, también hay una lamentación. En Lucas 6, verso 24 dice, ¿qué aflicción les espera a ustedes los que son ricos? Porque su única felicidad es aquí y ahora. El pobre es bendecido al reconocerse como un necesitado. El rico, que siembra autosuficiencia y descansa en sus riquezas, tanto físicas como supuestamente riquezas de acción, como el hacer cosas para ganar el favor de Dios, ambos segarán desolación y aflicción. La felicidad de ellos será en esta vida temporal, que la Biblia dice que es como niebla, que aparece y luego se desvanece. Pero su aflicción, su dolor, será eterna. Jesús explicó esto usando una parábola. En el mismo libro de Lucas, capítulo 18, versos 9 al 14, dice, luego Jesús
contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Pero el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. En cambio, golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. El relato nos dice que Jesús refirió esta parábola a unos que estaban apoyados en su propia justicia, a unos que se sentían superiores al resto, a unos que pensaban que eran mejores porque hacían ciertas cosas. Ahora bien, ¿eran malas las cosas que hacía el fariseo? En absoluto, eran muy buenas. Es muy bueno diezmar, es muy bueno hacer el bien a los demás, es muy bueno ser fiel a la esposa del pacto. Está perfecto. ¿Cuándo es problema? Cuando uno descansa en la autosuficiencia y pensar que por hacer aquellas cosas uno es superior. En cambio, el cobrador de impuestos, al acercarse a Dios con corazón humilde, era cada vez más consciente de su naturaleza de pecado. El fariseo buscaba la justificación en base a sus obras. El cobrador de impuestos buscaba misericordia por fe, sabiendo que nada que pudiera hacer le haría merecedor de tan grande regalo. Mi autosuficiencia dice: mírame, Señor. Oro y leo la palabra todos los días. Diezmo cada vez que recibo algo. Voy a todas las reuniones. Ofrendo también en cada una de ellas. En cada llamado a trabajar en la iglesia soy el primero. Discipulo gente. Predico. Me grabo predicando tu palabra. En otras palabras, si no soy salvo yo, ¿qué queda para el resto? Si estas son mis palabras, ciertamente es cosa de tiempo para, lejos de ser exaltado, ser humillado. Nos queda claro entonces que el llamado de Jesús es a la humildad y reconocimiento interior de que nada podemos hacer por nosotros mismos para dejar de ser pobres de espíritu, a menos que alguien rico en gracia se compadezca de nosotros. Mientras no nos reconozcamos pobres de espíritu, no podemos recibir gracia. Mientras no me humille como el cobrador de impuestos, no heredaré el reino de los cielos. ¿Cuál es nuestro mayor bien? ¿De dónde proviene nuestra felicidad? De la certeza que nuestra pobreza espiritual nos hace depender completamente de la misericordia de Dios. No me puedo ganar el favor de Dios en base a obras, ni puedo persuadir al Creador con palabrería. Solo debo ir ante su presencia con un corazón contrito y humillado, rogando su perdón y favor. Él está cercano al corazón humilde. La palabra lo dice así. Si usted se ha reconocido como mendigo espiritual, usted es el feliz participante, aquí y ahora, del reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra de Jesús es clara. No dice de ellos será o fue, sino de ellos es, aquí y ahora,
el reino de los cielos. Eso es cierto porque hoy disfrutamos de una relación con Dios. Él nos provee, nos consuela, nos conforta, nos acompaña, nos habla. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ni todo el oro del mundo puede comprar tan grande regalo. Felices los que se han reconocido como pobres espiritualmente, porque ellos dependen de Dios y el reino les pertenece. Oramos. Padre amado, gracias por recordarme que nada de lo que haga me hace merecedor de la salvación. Gracias porque en mi pobreza espiritual me has dado las riquezas de tu gracia en Cristo. Ayúdame, Señor, a recordar cada día esta gloriosa verdad de que soy un mendigo muerto en mis delitos y pecados y que solo por gracia me has rescatado. Que solo tu nombre sea alabado, glorificado y santificado por siempre. En nombre de Jesús. Amén. Les decía al principio de este episodio que las bienaventuranzas tienen una secuencia lógica. Por esta razón, en el siguiente episodio estaremos viendo la segunda bienaventuranza y cómo se relaciona con esta bienaventuranza que acabamos de ver. Felices los pobres, ellos tienen un tesoro que ni todo el oro del mundo puede comprar, pues tienen a Cristo. Que Dios les bendiga.